A continuación, Medellín, ciudad saludable. Martes 17 de febrero de 2015 y aquí estamos otra vez para acompañarlos antes del mediodía con Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por estar con nosotros y les pedimos un favor, que le cuenten a los amigos, a los familiares, a los conocidos, que al aire en Telemedellín está ya hasta las 12 del mediodía el consultorio de salud, el programa que tienen Telemedellín y la Secretaría de Salud para construir estilos de vida saludables. Hoy con un tema bien especial. Vamos a hablar de anorexia, técnica y médicamente deberíamos decir anorexia nerviosa. ¿O no, doctora Fanny Isabel? Buenos días, sí, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muy bien, muchas gracias, bienvenidos a todos los televidentes. Efectivamente, sí se dice anorexia nerviosa a esa enfermedad que es un trastorno psiquiátrico que tiene que ver con trastornos alimentarios, personas que no se ven bien, que hacen una disminución excesiva de la alimentación, incluso hasta llegar a la inanición en los casos más severos, que es no comer nada durante muchos días porque tienen distorsionada su imagen corporal. Entonces es un tema muy sensible, invitados todos a participar el día de hoy, saben que hay diferentes herramientas para comunicarse, que lo han hecho durante todas estas semanas de una forma muy activa, líneas telefónicas, correo electrónico, que ahorita se los vamos a mencionar. La tercera causa de muerte entre los adolescentes después de los accidentes de tránsito y los resultados por la adicción a las sustancias psicoactivas. Es decir, no es un asunto menor. Y si nos vamos a cifras y estadísticas en Colombia, dicen esas cifras que 2 de cada 100 adolescentes colombianos podrían tener anorexia. Parece pequeña la cifra, pero no lo es bien grande. Es decir, este programa de hoy resulta ser una alerta para que todos tomemos conciencia frente a lo que le puede estar pasando a nuestros adolescentes. Y ojo, que cada vez la edad de aproximación o de llegada a la anorexia es menor. Tenemos incluso niños con la afectación. Es muy raro que se presente en edades adultas, después de los 35 y 40 años. Raro, lo que no significa que se pueda presentar, porque efectivamente hay casos de anorexia nerviosa en pacientes adultos. Sí, tal como lo dice Felipe, es una situación muy difícil a veces de diagnosticar. El paciente, la persona que lo sufre, no es consciente de que tiene esta enfermedad. Tiene muchas causas, se han definido causas psicológicas, hay trastornos muchas veces en relaciones familiares, también puede haber tipos de imitación, sobre todo en los niños más pequeños, cuando en la familia alguna persona sufre anorexia, o hay personas que se obsesionan por su peso, por su imagen corporal. Obviamente las presiones culturales, las presiones sociales, esos cánones de belleza que hoy vemos en televisión, en las revistas, y que en su mayoría mujeres quieren seguir, también presionan mucho a que se lleve a esta enfermedad. También hay algunas situaciones que son orgánicas, pero ya corresponden entonces a enfermedades, y ahí sí podemos hablar solo de anorexia, sin el apellido nerviosa, porque corresponde entonces a alguna disfunción gastrointestinal o algo que no permite que la persona coma bien. Decíamos que la población más susceptible, los adolescentes. Y ahí hay una característica importante que hoy vamos a desarrollar con nuestra especialista invitada, el tema de la baja autoestima. Bienvenidos, ahí está el planteamiento, líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico para que participen. Aquí empieza Medellín Ciudad Saludable. Antes de avanzar con esta introducción, hoy que les reiteramos hablamos de anorexia nerviosa, permítanme unos segundos para tocarles un tema que hoy es noticia 1A en todos los medios de comunicación del país. Estoy hablando, doctora Fanny Isabel, de la ley estatutaria en salud. Ayer el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley, la firmó. Eso significa que se hace vigente y viene con unas modificaciones bien importantes. De entrada les cuento, supongo que ya muchos o han leído en la prensa o han visto en la televisión o escuchado en la radio que se acaba o se trastoca el POS, el Plan Obligatorio en Salud. Y ahora lo que los médicos receten o manden, pues todo quedará incluido, con algunas excepciones. ¿Sabe qué, doctora Fanny? Buen tema para desarrollar aquí en el programa, porque trae modificaciones
y como todo ya está generando muchas polémicas, muchos debates, que claro, si es bueno, que si no es bueno, que si avanzamos en materia de cobertura, de derrumbar las barreras. Está el debate interesante y lo deberíamos dar aquí también. Tienes toda la razón y seguramente estaremos dedicando, y ojalá no esperemos mucho, un programa sobre esto para que todos entendamos de qué se trata esta nueva ley y qué beneficios puede traer entonces para nuestro sistema de salud, y también pues como ver toda esta polémica que se forma frente a estos temas. Bueno, con el tema de la anorexia nerviosa vale la pena dar una información que resulta de estudios internacionales que indican que cerca del 80% de los pacientes que llegan a la anorexia nerviosa lo hacen inicialmente intentando un mecanismo para bajar de peso. Y ese objetivo, esa meta de perder peso de manera rápida, acelerada, se convierte en una obsesión, y eso los lleva a un trastorno y a una situación donde ya, incluso lo decía usted, al mirarse al espejo no se ven realmente como son, se ven como personas gruesas, como con más peso del que tienen, y no se dan cuenta realmente cómo están. Una obsesión realmente, como lo acabas de mencionar, personas que se aíslan, está muy directamente relacionado con la depresión, con la ansiedad, incluso con el suicidio, con los intentos de suicidio. Personas que quieren mejorar su apariencia bajando de peso, pero que llegan a unos extremos donde terminan realmente enfermas, con unos síntomas físicos gravísimos, llegan con estados de anemia, con caída, pérdida del cabello, debilidad en las uñas. Muchas de estas personas vomitan continuamente para botar todo aquel alimento pues que consumieron, y también con problemas graves odontológicos, llegan hasta perder los dientes porque los ácidos del jugo gástrico les destruyen los cuellos y lo de los dientes. Entonces son cosas muy graves, no es simplemente que una persona está obsesionada con el peso, sino que hay unos signos de alarma para determinar, principalmente en adolescentes, y poderles ayudar a tiempo. Lo que usted está diciendo, doctora Fanny, me hace pensar que son muchos los signos y los síntomas de alarma, y debemos aprenderlos para estar muy atentos y saber identificarlos y poder actuar a tiempo. Actuar a tiempo, descubrirlo a tiempo, es una de las grandes ventajas para tratarlo. ¿Pero qué es? Decía la doctora Fanny, un trastorno alimenticio de origen psicológico. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se expresa? Vean esto. La anorexia es un trastorno alimentario que ocasiona que la persona pierda peso por métodos como la poca o nula ingesta de alimentos y el ejercicio excesivo, llevando al individuo a tener un índice de masa corporal más bajo de lo normal. Estos comportamientos se pueden ver reflejados en el deterioro de salud, con problemas como ausencia del periodo menstrual y retraso en el crecimiento y desarrollo, depresión y anemia. Suena realmente increíble que la mayoría de las personas comemos para vivir y antes buscamos tener una alimentación adecuada, pero en este grupo de personas que padecen esta enfermedad, ellos viven en función de no comer, en función incluso de estar por muchas horas, y eso se convierte como un premio para ellos, el sentir hambre y no tener esa necesidad de consumir alimentos, llevándolos entonces a casos gravísimos como los que mencioné ahora, a desnutriciones que muchas veces requieren hospitalización, con manejo de nutrición parenteral, con sondas, incluso de lo grave que llega a ser este problema. Yo les decía, doctora Fanny Isabel, que con base en lo que usted nos comentó hace un ratico, resulta relativamente fácil identificar signos y síntomas, y es importante aprenderlos y rápidamente para contraatacar. Esa podría ser la palabra adecuada para decirlo, contraatacar con comentarios. Uno, que no inviten o que no sugieran que esta persona está gruesa o con sobrepeso o obesidad, claro, porque va a incrementar esa necesidad de bajar rápidamente de peso. Y dos, contraatacar con mensajes positivos, con recordarles diariamente, todas las veces que sea posible, lo bellas que son, lo importantes que son, lo valiosas que son estas personas. Hay que reaccionar a tiempo y esos mensajes ayudan. Sí, Felipe, ahí hablamos entonces de lo importante que es reforzar la autoestima, la autoconfianza desde que estamos niños, porque allí entonces van a coger más valor las cosas reales importantes en la vida y no solo la apariencia física. Estas personas suelen acudir a esta necesidad de perder peso para ser aceptados socialmente y después terminan, como lo decía ahora, alejados, deprimidos, incluso con necesidad de acabar con su vida porque ya su vida no tiene sentido. Acompañamiento importantísimo de la
la familia, tratamiento interdisciplinario, psiquiatra, muchas veces con medicamentos, psicología, trabajo social, nutrición, en fin, un trabajo bien delicado, pero que puede llegar a que las pacientes o los pacientes que sufren esto puedan tener una vida más normal. Y como la pelea es con la comida, doctora Fanny, es muy importante desde la infancia, desde la primera infancia, trabajar el tema de la alimentación saludable, enseñar, pero ayudar a descubrir lo rica, lo deliciosa, lo importante que es la comida. Contéstenme ustedes allá en casa donde se encuentren en este momento, ¿puede existir un placer mayor a comer? Para mí está entre los mejores placeres. Sí. Ese es uno, no voy a decir los otros para no enredarme aquí al aire y en directo, pero comer es uno de los placeres que hay en la vida. Eso hay que compartirlo con los niños, disfrutarlo, aprender a cocinar, enseñarles a valorar la variedad, el colorido. Son estrategias con las cuales podemos contrarrestar la anorexia. Sí, señora. Además también surge que muchas de estas personas se obsesionan con el ejercicio. Entonces me comí 400 calorías, voy a hacer 4 horas de ejercicio para quemarlas. Entonces son personas que pasan mucho tiempo en el gimnasio en función de su cuerpo y empiezan a sufrir desmayos, bajas de azúcar, hipoglicemias, temblor, frío en las manos. Todos esos son síntomas físicos que deben estar muy presentes en esas personas que rodean, porque, lo repito, la persona no es consciente de que está enferma. Y ahí es donde es importante que todos estemos atentos para poder ayudar. Si a usted le parece, doctora Fanny Isabel, voy a invitar de una vez a la doctora Carolina Agudelo Acosta. Ella es médica, psiquiatra, médica del CES, psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ven, Carolina, por favor, para que nos acompañes. Doctora, y con ella vamos a desarrollar está? este tema. Carolina, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Bienvenida al programa y gracias por acompañarnos. La prevalencia en nuestro medio, me refiero a Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia, ¿por qué no Colombia?, de la anorexia, especialmente en adolescentes, es muy alta. ¿Cómo estamos hoy en nuestra región? Bueno, en realidad pues hay valores de prevalencia entre el 0.5 y el 3%. Y yo pienso que ese es un valor muy subvalorado, pues en realidad, porque no mucha gente consulta. El paciente con dificultad asume la enfermedad y consulta. Generalmente es la mamá, el tío, el abuelo el que está preocupado por la alimentación y por la salud del paciente y es quien lo lleva a consulta. Y eso es lo que muchas veces pasa con el pronóstico de los pacientes, porque inicialmente consultan, nunca vuelven. Sí, entonces la prevalencia se da cuando el paciente consulta, pero si el paciente no consulta, por ejemplo, nosotros que tenemos tantas áreas rurales, probablemente no tengamos pues una cifra muy específica de eso. Doctora Carolina, muy presente la presión social en esta enfermedad. Sí, en realidad yo pienso que los estándares de belleza que tiene la sociedad son súper exigentes. Inclusive si ustedes ven la epidemiología, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Inicialmente la sociedad era un poquito más exigente con las mujeres, ahora digamos que eso ha cambiado y la prevalencia de la anorexia en los hombres ha crecido. Pero sí es muy importante para la mujer estar bonita, estar flaca, realmente eso es lo que importa, claro, ¿cierto? A la hora inclusive de conseguir un trabajo, de ser exitosos entre comillas. Claro. Muy bien, los voy a invitar a pasar y voy a aprovechar, doctora Carolina, doctora Fanny Isabel, claro, bien muchas pueden. gracias. Voy a aprovechar, antes de seguir la conversación con la doctora Carolina Agudelo, y ella está disponible para ustedes, si quieren la llaman o si quieren consultar por redes sociales también lo pueden hacer. Creo que no hemos recordado líneas 441-2100, 018-041-4099. Redes, doctora Y Fanny. las redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Salud Medellín en Facebook y nuestro correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv. Decía, me quedé como a mitad camino, que quiero aprovechar antes de seguir la conversación con la doctora Carolina para ir al periódico El Tiempo, porque tal vez con lo que les mencioné hace un ratico de la ley estatutaria en salud, la que sancionó el presidente Santos ayer, pues muchos se estarán sorprendiendo. Les voy a leer un pedacito, titular y 1 o 2 párrafos para que se hagan una idea y reitero, doctora Fanny, yo creo que es un tema que debemos analizar aquí y prontamente porque estamos en esta coyuntura. Dice el titular del periódico El Tiempo, ley estatutaria de salud, ¿a qué no tienen derecho los pacientes? Con la ley estatutaria de salud se acaba el POS y rigen las exclusiones para los pacientes. Voy a leer un par de párrafos para que tengan un poco más de contexto. El texto de la ley estatutaria de salud, sancionada ayer por el presidente Juan Manuel Santos, plantea un cambio profundo en el régimen de beneficios. De acuerdo con el documento, el listado que conformaba el plan obligatorio de salud, que definía de manera explícita los medicamentos, procedimientos e insumos a los que los afiliados tenían acceso, queda abolido para dar paso a unos beneficios basados en un régimen de exclusión, es decir,
que los afiliados al sistema de salud tendrán derecho a todo lo que los médicos les ordenen, excepto algunos elementos que de manera clara quedaron por fuera del régimen. El tema de la ley estatutaria en salud es amplio y tiene muchos componentes. Obviamente, doctora Fanny, mucho se ha ido al POS, al plan obligatorio. Bueno, entonces, ¿a qué voy a tener derecho? Antes tenía muchas restricciones. Ahora todo lo que me manden lo voy a poder reclamar. Sí, pero no, porque hay unas exclusiones. Tema que hay que analizar y es un buen tema para nosotros. Claro, y hace parte pues de nuestros derechos y de nuestros deberes a estar muy bien informados, sobre todo para poder así reclamarlo o exigirlo cuando vamos a una consulta. Entonces aquí siempre estamos al día con los temas de actualidad, muy pronto lo estaremos manejando. Doctora Carolina, usted hablaba de los pacientes que llegan al consultorio. Esos normalmente llegan en estadías ya muy avanzadas de la anorexia, pero en esas estadías tempranas donde hay signos y síntomas podemos tener mucha prevalencia y usted decía hay tal vez un alto subregistro. Sí, claro, totalmente. O sea, los pacientes que llegan a psiquiatría y por el sistema de salud que nosotros tenemos son pacientes que ya han dado muchas vueltas, digamos, con los médicos generales o por psicología, hacen tratamientos que interrumpen frecuentemente, pues van un tiempo y se desaparecen. Y llegan a psiquiatría realmente cuando ya están muy enfermos y hay muchas complicaciones. Y realmente yo considero que hay un subregistro porque el acceso a la consulta de psiquiatría, sobre todo estas enfermedades, no es como tan fácil. La disponibilidad de psiquiatras, pues en las ciudades grandes las hay, pero en los municipios, en los pueblos no hay realmente psiquiatría y los pacientes se demoran mucho en llegar. Y generalmente llegan supremamente complicados. Hay casos en los que uno tiene que hospitalizar al paciente porque ya tiene un montón de complicaciones orgánicas secundarias a la desnutrición. Doctora, los orígenes de los trastornos alimentarios pues son varios, pero respecto a la anorexia, ¿cuál es como la teoría más cercana? Bueno, en realidad hay diferentes tipos como de asociaciones. Se ha hablado de asociación genética porque lo que se ha estudiado es que los padres o los familiares de primer grado, los pacientes con anorexia, frecuentemente tienen trastornos de alimentación y no tiene que ser anorexia nerviosa, puede ser bulimia, puede ser incluso obesidad, ¿cierto? Entonces sí hay una asociación genética clara, pero no hay un gen específico ni que se haya determinado, pues claramente. Adicionalmente, digamos, factores que tienen que ver con el comportamiento de familia influyen mucho, lo que tú decías, lo que uno aprende a ver, cómo se alimentan, cuál es digamos, la importancia que le da la familia a la imagen corporal. Entonces, si les gusta estar muy flacos o si son obesos toda la vida y toda la vida se han pasado haciendo dietas restrictivas, ¿cierto? Ahora, todas las implicaciones además que tengan, por ejemplo, si están en un colegio, entonces si es el gordito, el cachetoncito y el bullying, ¿cierto? Claro. Que esto genera, hace que estos pacientes de alguna manera desarrollen como la necesidad de decir, no, esto no es lo que yo quiero, yo necesito perder peso, pues como de lugar. Carolina acaba de mencionar una palabra, bulimia, y muchos cuando nos acercamos por primera vez a estos temas, escuchamos anorexia, bulimia y pensamos que es lo mismo. Son diferentes. ¿Y cuál es la diferencia, Carolina? Aprovechemos, aunque el tema hoy es anorexia, pues para hablar y describir un poco la bulimia. Bueno, en realidad dentro de los trastornos de alimentación hay varios trastornos. Entonces está la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones. La anorexia se caracteriza simplemente porque el paciente se rehúsa a tener un peso corporal normal mínimo, ¿sí? Se habla que el paciente desea estar por debajo del 85% del peso esperado, ¿cierto? Para la edad y para la talla. O si hablamos del índice de masa corporal, que es la relación que hay entre el peso y la talla, por debajo de 17,5, ¿sí? Esa es la característica principal de la anorexia. En la bulimia lo que hay es episodios claros en los que el paciente hace ingestas copiosas o intensas de alimentos y pierde el control sobre la ingesta, es decir, el paciente se siente lleno, está inconforme, tiene malestar, pero tiene que seguir comiendo. ¿Listo? Y posteriormente en la bulimia el paciente busca compensar todo ese exceso calórico que ingirió, con vómito, con laxantes. O sea, hay un arrepentimiento de ese consumo exagerado. Exactamente, hay una culpa y un arrepentimiento. Y ese juicio hace que el paciente busque una manera de reivindicarse, por decirlo así. Y en el trastorno por atracones, que es una variación de la bulimia, es que el paciente hace atracones, es decir, esos episodios de ingestas copiosas, pero no hace ninguna purga. Eso es lo que está asociado generalmente a pacientes obesos. En todos los trastornos, digamos en la bulimia nerviosa, en el trastorno por atracones y en la anorexia, lo principal
es que el paciente se preocupa mucho por su imagen corporal y tiene una distorsión marcada de ella, que era lo que decía la doctora Fanny Isabel ahorita. Es un paciente que está flaco demasiado y se sigue viendo obeso. Y es una idea fija que nadie se las quita, o sea, los familiares, los médicos, todo el mundo les dice que está muy preocupado por el peso, que realmente están enfermos y los pacientes están plenamente convencidos de que es una paranoia pública, pues por decirlo así, que no es realidad la enfermedad que tiene. Felipe mencionaba que cada vez se diagnostican casos más tempranos. ¿A qué edad uno podría pensar en una anorexia? Porque también es cierto que en ciertas edades los niños manipulan con la comida. Entonces no quiero comer, no puedo verme flaco, sino porque yo tengo una ganancia posterior a esto. Bueno, en realidad más frecuentemente se diagnostica entre los 14 y los 18 años, ¿sí? Cada vez más bajito con las preadolescentes, pues 10 años, 12 años. Lo que pasa es que diagnosticar anorexia nerviosa, no anorexia, porque tú decías muy bien ahorita, la anorexia simplemente es pérdida del apetito. Estos pacientes no tienen pérdida del apetito, ellos quieren comer, lo que pasa es que se rehúsan a hacerlo, ¿sí? Diagnosticar anorexia en pacientes menores de 8 o 9 años es muy difícil porque ellos no tienen tanta preocupación por la imagen corporal y ese es el marcador de la enfermedad, ¿sí? Porque yo puedo hacer restricción alimentaria, un niño, por ejemplo, porque no le gusta determinado alimento o porque está buscando llamar la atención o porque es un castigo que le quiere hacer al papá porque sabe o a la mamá porque sabe que eso le preocupa, pero no está preocupado por ser flaco o por ser gordo. Simplemente hace una restricción. Entonces yo pienso que el diagnóstico se podría hacer en edades más tardías, por encima de los 10 años, cuando ya haya una preocupación por la imagen corporal. Bueno, recuerden que este programa tiene sentido si ustedes participan y nos ayudan a hacerlo. Entonces ahí están las líneas o las redes para que llamen y aprovechen la presencia de la doctora Carolina y por supuesto también todos los días con nosotros está la doctora Fanny Isabel, 441-2100 y 018-041-4099. Yo decía al comienzo, doctora Carolina, que era relativamente fácil identificar signos y síntomas. La que sabe del tema es usted, es relativamente fácil, es decir, hay unos indicadores que nos permitan de alguna manera, como familiares y redes de apoyo, reaccionar a tiempo. Yo pienso que hay que estar muy alerta porque estos pacientes tienen muchas estrategias para minimizar lo que están haciendo, ¿sí? Para encubrir. Para encubrir, sí, ellos tienen unas estrategias que uno pues ni se imagina. En realidad, por ejemplo, las pacientes con anorexia empiezan a hacer una restricción muy leve de los alimentos, entonces empiezan diciendo, por ejemplo, yo voy a disminuir todo lo que tenga alto contenido calórico, entonces las grasas, las harinas, bueno, y eso hasta ahora parece muy normal, no pasa nada. Pero llegan a un momento de la restricción, ahí nadie se preocupa, ¿sí? Simplemente está preocupada por su físico, pues hace ejercicio, reduce un poquito la alimentación. Y de alguna manera hasta ahí, en términos normales, estaría bien. Estaría bien. Desde la alimentación saludable. Exacto. Pero cuando ya empieza a hacer una pérdida progresiva de peso, que la paciente, por ejemplo, o el paciente no se sienta a comer con los familiares, evita estar en público para comer, come demasiado despacio, ellos hacen muy frecuentemente, por ejemplo, que parten los alimentos muy chiquitos, entonces se sirve una porción minúscula de la comida y empiezan a partirlo y lo reparten por todo el plato para que todo el mundo crea que es que está comiendo una porción adecuada y realmente no lo está haciendo. O por ejemplo, comen tan despacio que todo el mundo se cansa, se para de la mesa y se va. Es ahí cuando ellos botan, esconden, ellos incluso esconden comida pues en el armario, debajo de la almohada, debajo de la cama, porque necesitan deshacerse de todo eso y a veces pues no tienen como la oportunidad. Entonces hay que estar muy alerta, más que como a cambios sutiles en la alimentación, es a la pérdida de peso y a los cambios de comportamiento asociados que eso tenga. Listo, que ya estén implicando disfuncionalidad en el comportamiento. Doctora, ¿y los peligros pues como más graves en las personas que sufren anorexia pueden llegar pues a ciertos extremos? Bueno, en realidad sí. Si ustedes se ponen a ver la mortalidad de la enfermedad, eso se habla como del 10%, eso es una mortalidad muy alta. Muy alta. Estos pacientes generalmente se mueren como de dos causas principales, las alteraciones hidroelectrolíticas y los suicidios. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, digamos que es la complicación que probablemente es la más grave. Hay una alteración en los niveles de sodio, de potasio, de cloro y eso genera disfunción a nivel cardiovascular, ¿cierto? Entonces los pacientes pueden tener arritmias. Cuando uno evalúa a una paciente anoréxica generalmente están bradicárdicas, o sea, el corazón va muy despacio, todo trabaja muy lento, porque no solo se altera pues a nivel cardiovascular y aprovecho pues como para hablar de los síntomas. Tienen una alteración general, por ejemplo,
a nivel hormonal, tiene una alteración a nivel de la hormona tiroidea, de las hormonas sexuales. Cuando uno ve la clasificación, pues antes inclusive de la anorexia, dentro de la clasificación estaba que los pacientes entraban en amenorrea. Amenorrea es una falta de la menstruación por 3 meses mínimo. Eso hacía parte de la clasificación, pero como digamos ya hace parte de la prevalencia de los hombres, las pacientes menopáusicas, entonces eso no puede ser un criterio. Pero entonces se altera tanto que falta la menstruación. Es muy difícil, por ejemplo, que las pacientes se embaracen, ¿cierto? Porque no están ovulando normalmente. Hay alteraciones, por ejemplo, a nivel de la piel, entonces tienen la piel seca, se les cae el pelo, o por ejemplo les sale un pelito que es súper delgadito que se llama lanugo, que es como el pelito de los recién nacidos. Tienen dificultades para controlar la temperatura, entonces hacen hipotermia fácilmente. Tienen alteraciones a nivel renal, precisamente por todas esas alteraciones hidroelectrolíticas que hacen, pues como todos los electrolitos de la sangre. Tienen cambios de comportamiento marcados, tienen disminución de la función del sistema nervioso central, o sea, en la atención, en la memoria, en la concentración. Y otra cosa súper importante, que digamos que es donde nosotros jugamos el papel principal, y es con las comorbilidades psiquiátricas. Ahorita la doctora hablaba de depresión. En realidad es súper prevalente en los pacientes anoréxicos, porque es que ellos están tomando una conducta que es patológica, que es una enfermedad y que raya con la sociedad de alguna manera, ¿cierto? Nadie la acepta, todo el mundo está preocupado, entonces tampoco hay como satisfacción con lo que el paciente está viviendo y un montón de frustraciones de ahí en adelante que generan síntomas depresivos que en ocasiones son muy graves y llevan al suicidio. Miren que esa es una de las principales causas de esos pacientes de muerte. Muy bien. Ella es la doctora Carolina Agudelo, es psiquiatra y estamos hablando hoy del tema de la anorexia. Están invitados todos a participar sobre este trastorno psiquiátrico que es tan importante. Vamos a un corte institucional, dejándolos con una cápsula informativa sobre esta enfermedad. Debido a que los factores que causan la anorexia pueden variar de una persona a otra, no se puede hablar de elementos únicos y específicos para todos los casos. Sin embargo, se pueden relacionar con baja autoestima o agentes socioculturales como los cánones de belleza de una cultura determinada o problemas familiares. Esta semana estaremos de regreso a la parrilla de programación de Telemedellín. Vuelven los programas del Consejo de Medellín. Los lunes de frente, como ha sido tradicional, a las 8 de la noche con los temas de coyuntura. Los miércoles, transmisión en directo de sesiones ordinarias del Consejo de Medellín de 9 a 12 del día. Y esa noche del miércoles a las 8:30 de la noche, de acuerdo. Y todo el resumen de la agenda del Consejo de Medellín. Este año queremos que te metas más con nosotros y entendamos qué hace, qué piensa y qué decide el Consejo de Medellín. Por Telemedellín, desde la ciudad sede del 4º Foro Mundial de la Bicicleta. Cuando cambias de escuela tantas veces como David y yo lo hemos hecho, estás listo para todo. Pero cuando encuentras un laboratorio secreto bajo la casa de vidrio, tu vida puede cambiar para siempre. ¿Qué clase de criaturas pueden sobrevivir en esos frascos? Tenemos que liberarlos. ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás! Ciudades en bicicleta. ¿Será posible pedalear este sueño? El programa Ciencia en Bicicleta y el Foro Mundial de la Bicicleta invitan a una conversación sobre el uso de la bicicleta en las ciudades. Autoridades, colectivos de ciclistas locales e internacionales, usuarios de la bicicleta. Ven a pedalear este sueño el jueves 19 de febrero a las 6:30 de la tarde en Explora.
Una persona con anorexia tiene distorsionada la visión de sí mismo, creyendo que aún tiene exceso de peso a pesar de estar muy por debajo del indicado de acuerdo a su edad y estatura. Por esta razón muchas veces ignoran lo que les sucede y es la familia o los amigos quienes deben intervenir para ayudar a identificar el trastorno. Si el individuo presta mucha atención a su figura, a las calorías que ingiere, reduce drásticamente su alimentación o utiliza trampas para evitar comer, seguramente presenta un problema de este tipo. Si detecta alguno de los signos de alarma, consulte a un profesional para que con un equipo interdisciplinario comience el tratamiento adecuado. Es el tema de hoy, la anorexia, especialmente la anorexia nerviosa. 441-2100 para que participen. Es un buen momento, doctora Fanny, para recordar además, porque siento que nuestros televidentes están un poquito tímidos hoy, y lo digo porque además han llamado pero no han querido salir al aire, para recordarles la línea amiga. Y con la línea amiga no hay que tener ninguna restricción. Toda la confianza, estos temas, muchos otros temas, salud sexual y reproductiva, salud familiar, una gran cantidad de recomendaciones y un equipo interdisciplinario que los puede escuchar y orientar. 444-4448, línea amiga en salud de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud, para que a propósito de este tema o de muchos otros la aprovechen. Damos una revisada rapidita a las redes sociales. Voy a empezar por el Facebook, donde hay una pregunta planteada: ¿cómo trabajas por una ciudad saludable? Hay 7 fotografías publicadas también y un pie de foto que dice: el sábado 14 de febrero estuvimos en el Parque de los Deseos en la implementación de las propuestas comunicativas y artísticas de Mentes Pensantes, Capoeira, Otro Combo, A Calzón Quitao, El Consumo No Es un Juego, Un Break por la Salud, Con Todos la Buena, en fin, y otras. Acompáñanos, y esta es la invitación, este jueves 19 y viernes 20 de febrero en el Teatro Lido, en la implementación de muchas propuestas más, y entérate de cómo los jóvenes de Medellín estamos trabajando por una ciudad saludable. 19 y 20 en el Teatro Lido. Reviso de una vez el Twitter. Recuerden que en Facebook somos Salud Medellín y en Twitter @Salud Medellín. Está la misma invitación. Silvana, que estaba perdidita hace unos días, publica diciendo: estas son las enfermedades emergentes, con base en una publicación, en un artículo de Portafolio Colombia. Silvana también dice que el 15 de febrero, ¿cuándo fue? El domingo, fue el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Hay una infografía chévere ahí para que le den una mirada si la quieren conocer. Esta me gusta, porque es que no solo es de carreta, como yo digo habitualmente. La invitación a tener estilos de vida saludables todos los días. ¿Y sabe quién es este? El secretario de Salud de Medellín, Gabriel Jaime Guarín Alzate. El hombre le gusta trotar y se le mide a toda. Claro, da el ejemplo, no solo invita, no solo plantea desde la Secretaría que esa es la estrategia, que es la alternativa, sino que el hombre, nuestro secretario de Salud, es bien comprometido con la actividad física y el deporte. Eso es coherencia. Muy bien, exacto, no solamente predicar, sino también actuar. Doctora Carolina, tenemos 2 llamadas internas. Una es de Jaime. Nos llama desde Girardota, es una persona de 21 años, pesa 61 kilos y él quiere lo contrario, él quiere aumentar de peso, no sabemos cuánto mide, posiblemente sea su peso ideal y tal vez se ve muy delgado. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, en realidad, pues aumentar de peso no es anormal, o sea, siempre que esté dentro de los rangos, digamos, esperados para la edad y para la talla, ¿cierto? Entonces, si la talla no podríamos, pues, ¿cómo establecerlo? Pero está bien que se haga una valoración por nutrición y, por ejemplo, por un deportólogo que le diga y que le especifique qué tipo de ejercicio le puede favorecer a él para incrementar masa muscular. Exacto, sí, porque además él está en esa etapa de la vida donde ese gasto metabólico es muy alto. Comen, acaban con la nevera y no suben nada a esa edad. Pero sí tiene que tener ciertos controles, porque a veces se sobrealimentan y después pueden llegar a ser personas obesas. Pero bueno, esa es más fácil de conseguir. Y hablamos de una vez de la siguiente. Iván es una persona que llama desde el Rodeo y él quiere saber qué es un trastorno llamado vigorexia. Bueno, digamos que en la nueva era se han hablado de otros trastornos de la alimentación que también cumplen con el criterio como de distorsión de la imagen corporal, y es la vigorexia y la ortorexia. La vigorexia es como que el paciente siempre quiere estar más musculoso, pero no está
normal, o sea, el paciente no tiene una musculatura normal, se sale, es ya patológico, ¿cierto? Sí. Entonces hay un incremento muy marcado de la masa muscular, un incremento de la ingesta, por ejemplo, proteica, o de un montón de sustancias que utilizan, esteroides anabólicos, que traen un montón de consecuencias, pues, a nivel de salud, y la ortorexia es como una obsesión por comer súper saludable. Entonces empiezan a restringir mucho la alimentación y en realidad nosotros necesitamos todos los grupos pues como alimentarios, como para estar saludables pues y que todos los órganos funcionen normalmente. Nora Mejía estaba desde San Antonio de Prado, pero acabó de colgar o se le cayó la llamada. Seguro se fue a revisar alguna cosa que tenía por allá pendiente. Nora, esa pregunta que tenías o ese comentario es bien valioso para este programa. Repite la llamada al 441-2100. Doctora Carolina, ¿es reversible en un 100% la anorexia o deja secuelas complicadas para la salud? Bueno, en realidad la anorexia es una enfermedad crónica. Es muy difícil que se presente como un episodio único en el que el paciente se recupera. Pues ese sería como el mejor de los escenarios, pero no es el más frecuente. Lo más frecuente es que el paciente tenga una enfermedad progresiva, crónica, con intermitencias, digamos periodos de más severidad que otros, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene la anorexia? Pues muchas, porque todas las complicaciones que genera la desnutrición y la falta de alimentación son muchísimas. O si es, por ejemplo, si utiliza algo para purgarse, o sea, o el vómito, o los laxantes, generan un montón de alteraciones a nivel del sistema digestivo, ¿cierto? Y a nivel del sistema electrolítico. Entonces, todo lo que dañe la desnutrición, entonces hay daños a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central y lo que yo les decía, la comorbilidad psiquiátrica, depresión, ansiedad y lo que uno ve muy frecuentemente y es de pronto una cosa que no hemos tocado pero que me parece importante es que los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo anorexia y la bulimia purgativa, que es la que se autoinduce el vómito, están muy asociados a trastornos de personalidad. Es decir, a rasgos disfuncionales de personalidad. Digamos que el rasgo más común es la impulsividad, ¿cierto? Entonces el paciente, son pacientes inestables, que son inconformes, que no piensan dos veces las cosas, entonces de alguna manera piensan que lo único que pueden controlar es la alimentación. Entonces, si tú le dices, mira, es que te tienes que alimentar así, estos son los alimentos que tienes que incorporar, no, o sea, definitivamente no, eso es lo único que yo controlo en mi vida, déjenme quieto. Más o menos es así, entonces es muy difícil los pacientes con trastorno de personalidad, que es muy frecuente encontrar, tratarlos, porque necesitan una terapia con psicología pues como muy intensiva y por psiquiatría para que realmente respondan al tratamiento. Porque uno pensaría, bueno, es que un paciente con anorexia lo único que necesitamos es que el paciente suba de peso para que funcione todo normalmente. Sí y no. Porque es que tú puedes engordar al paciente un poquito, pero la enfermedad está ahí, la obsesión está ahí, la inconformidad está ahí. Y el comportamiento alterado van a permanecer si tú no lo tratas. Sí, muchas veces, pues se los digo porque en los hospitales psiquiátricos estos pacientes permanecen mucho tiempo y al final uno dice, bueno, ¿qué hago con esta paciente que no come? Entonces empiezan a utilizar medicamentos para incrementar el peso, pero eso no soluciona nada, porque el paciente incrementa de peso y deja a todo el mundo tranquilo, pero después ya suspende el medicamento y sigue el curso de la enfermedad. Y vuelve y cae. Perfecto. En Piedecuesta, Santander, tenemos a Marta Prieto. Buenos días, Marta. Bienvenida. Doctora, buenos días. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Marta. Cuando puedo los veo. Tengo una inquietud. Es que yo tengo un hijo de 16 años, ¿sí? Terminó ahorita el colegio, bachillerato. Pero entonces, él siempre ha sido delgado. O sea, desde cuando estuvo pequeñito, pues fue gordito, ¿no? Ahora que creció y todo, pues es delgado y él juega fútbol y todo. Le habían diagnosticado unas hernias inguinales, pero volví, lo pasé al médico y me dijeron que no, que ya no, que esas hernias nada que ver. Entonces ahora estás con la cosa de que porque no tiene mucho músculo, que es muy delgadito, pero o sea, él come bien, o sea, come mucho grano, eso le gusta mucho. Las grasas y eso no le gusta, muy poco, salsas y eso él no le gusta. Más bien ensaladita por ahí así de pepino, repollo, así, cebolla a veces, con tomate, eso sí le gusta y el grano le encanta, pero entonces ahora se le metió que, ay mami, que es que por lo que estoy tan delgadito, que es que la ropa yo no sé, me queda bailando y qué tal, y que quiere sacar, él estuvo haciendo ejercicio la otra vez con el papá, por allá donde él vive el papá, en un gimnasio, entonces dice que él, que él quiere hacer un poquito más de
ejercicio para ver si se hace un poquito de músculo. No sé si será malo en esa edad o qué. Pues hasta ahora no ha sido enfermo para nada. Muy alentadito, gracias a Dios. Qué bueno, Marta. Los felicito por el programa. Gracias, muchas gracias. Marta. Y un abrazo a todos los televidentes de Santander, que son muchos. Sí, tiene también una preocupación por su imagen corporal y es que está en esa edad donde quieren ser aceptados. Sí, realmente encajar es como difícil, claro. Pues, y entonces ya todo el mundo quiere tener músculo, ser flaco, por eso les digo que cada vez más se va presentando en los hombres, antes era solamente en las mujeres porque socialmente era un poquito más exigente hacia las mujeres, pero incrementar peso e incrementar masa muscular no está mal. Exacto. Siempre y cuando estén asesorados, bien asesorados, porque lo que uno encuentra es que muchas veces en los gimnasios tómese esto, inyéctese esto, entonces lo que están haciendo es generar un montón de daños y de complicaciones a largo plazo. Uno puede ganar masa muscular, pero con una nutrición adecuada formulada por una nutricionista, con un ejercicio adecuado formulado por un deportólogo, y probablemente el incremento de peso va a ser racional para su edad, para su talla y para su sexo. Lo contrario a este planteamiento, ahora que aprovechamos esta llamada de Piedecuesta Santander, es esa necesidad insaciable de bajar de peso, y por eso es que estas personas con problemas a veces psicológicos y de personalidad caen fácilmente en una condición anoréxica nerviosa. Pues nos fuimos donde la nutricionista dietista Diana Cardona para que ella nos explicara los mitos que hay alrededor de este tema, pero sobre todo cómo bajar de manera adecuada de peso, de manera saludable y segura. Vean este informe. En los hábitos de alimentación se maneja mucho el comer fraccionado. Cuando uno come fraccionado, el metabolismo funciona mejor. Por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso, lo que uno más les recomienda es que consuman entre 5 y 6 veces al día los alimentos. Obviamente de forma fraccionada y controlada para que tengan un resultado en la pérdida de peso. Cuando las personas manejan ayunos prolongados pueden desarrollar problemas como hipoglicemia, gastritis, entonces uno siempre les recomienda comer fraccionado cada 3 horas más o menos. Cuando la persona maneja horarios entre 6, 7, 8 horas sin ingerir alimentos, cuando llega a consumir algún tipo de alimentos, entonces el organismo lo que empieza es a crear reservas y sube mucho más fácil de peso que si comiera fraccionado. Lo primero que uno le recomienda a las personas es como cuando tiene alguna enfermedad, acudir a un especialista. Cuando comamos frijol, garbanzo, lenteja, eso se cuenta como harina, entonces eso también va a ser recomendación para su hijo. Si le das frijoles, no le das más de esta cantidad. Lo más importante es seguir todas las recomendaciones que el profesional le pueda brindar y manejar porciones pequeñas, tener mucho cuidado con la ingesta de carbohidratos, de azúcares y de grasas. Los jugos, que tome más agua, que coma más jugos. Diana Cardona, nutricionista y dietista, y es algo en lo que insistimos y trabajamos permanentemente en el programa, cómo bajar de peso de manera adecuada, saludable y segura. Doctora Fanny, me están preguntando en redes sociales el nombre y la academia a la que pertenece la instructora de natación de ayer, que nos acompañó en el programa ayer cuando hablamos de asma y actividad física. Sí, señor, es una reconocida academia de natación de la ciudad que se llama Luz Ester Posada. María Luz Mejía era la instructora que nos hablaba ayer y nos daba todas esas recomendaciones tan adecuadas sobre los ejercicios importantes como la natación en pacientes con asma. Muchas gracias a ellos que nos colaboraron el día de ayer en el programa. Y muchísimo, porque ahí de cerquita nos mostraron las ventajas y las bondades de la natación para estos pacientes asmáticos. Y de los Santanderes nos vamos a otra región del país donde también tenemos buena sintonía. Qué rico, al eje cafetero, a Pereira. Olga López. Olga, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doña Olga, usted. Felicitarlos por el programa, que casi no me lo pierdo. Muchas gracias. La pregunta es para la doctora, para preguntarle. Lo que pasa es que mi peso es por ahí 50, 52 kilos. Mi estatura es unos 60. Y yo hace por ahí 5 años empecé a rebajar mucho. Y yo ahora a veces como y me veo como gorda y la gente me dice, ¿usted cómo está de flaca? Pero yo evito mucho comer grasas y como muy poquito. Entonces, ¿qué será ese el problema?
Gracias, Olga. Gracias. Un buen día. Bueno, yo entiendo que ella dice que empezó a perder peso y se sigue viendo gorda a pesar de que le dicen que está delgada. Bueno, yo pienso que eso es como una alerta, porque si has perdido peso y la gente reconoce que lo has perdido y tú no lo reconoces, es bueno que te hagas evaluar. De todas maneras, no está de más que busques una cita por nutrición para evaluar cómo te estás alimentando. Ya uno sabe qué tan anormal o qué tan normal se está alimentando. Uno sabe que tiene que comer mínimo pues 3 veces al día, idealmente más veces al día por la frecuencia y la quema calórica. Evalúa si de pronto estás pensando todo el día en lo que vas a comer, en lo que quieres evitar, en los gramos o en los kilos de peso que quieres perder. Evalúa si de pronto estás pensando mucho que tienes que ir a hacer ejercicio para quemar todas las calorías que ingeriste. Pues como todos los síntomas de los que hablábamos, si encuentras alguno de ellos, yo pienso que es mejor que consultes porque hay que interrogar un poquito más para hacer el diagnóstico. Doctora, el tema de la autoestima se vuelve fundamental en esta enfermedad. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos, que son pues las posibles personas que en su adolescencia o que más adelante caigan en este problema, se refuerce más la autoestima, los valores, la confianza y no se dejen llevar tanto por ese consumismo? Bueno, yo en realidad lo que creo es que a los niños hay que enseñarles como la autoconfianza, ¿cierto? Y la independencia. A los niños hay que empezarle a soltar cosas desde chiquitos, a premiarlos cuando hagan las cosas bien, a enseñarles que no tienen que hacer lo mismo que hacen los demás para ser importantes, ¿cierto? Que la importancia se basa en lo que ellos creen, en lo que ellos son y cómo ven su realidad, ¿sí? No en lo que la sociedad acepta o no acepta. Pues hasta cierto límite, porque obviamente hay unas reglas morales y éticas que hay que respetar, pero estoy hablando pues como del lado negativo pues de ese tipo de cosas. Ahora, ser aceptados en la sociedad, hay una época como muy crítica, que es la época de la adolescencia. Entonces ahí está reforzando todo el tiempo, educando, repitiéndole al paciente o al niño, si no es paciente todavía, que lo más importante es que él actúe según sus convicciones, no como la gente espera que él actúe. Y obviamente desde chiquito enseñarles pues como una alimentación saludable y hacer ejercicio de forma saludable, no obsesiva. Sí. Ahora, eso es una manera de disminuir el riesgo de que eso pase, pero como les dije ahorita, o sea, genéticamente hay una predisposición, hay una vulnerabilidad. Hay gente que tiene rasgos de personalidad que así tú lo eduques y le insistas, son inseguros, son inestables, son impulsivos y van a incurrir en este tipo de conductas en el tiempo. Eso no se puede pues como predecir, pero educándolos con autoconfianza e independencia, los pacientes sí, pues o las personas sí disminuyen el riesgo de que esa enfermedad se presente. Usted decía ahorita, doctora Carolina, un poco que es una condición crónica, pero podría en un escenario particular presentarse un episodio único de anorexia o no. Bueno, en realidad de anorexia no. Eso es súper raro, o sea, en realidad si eso pasa es más en la bulimia o en el trastorno por atracones. Ellos pueden tener unos episodios desencadenados por situaciones vitales difíciles en los que hacen ingestas copiosas y luego se purgan y se recuperan y puede que nunca se vuelva a repetir. Pero en la anorexia no, porque generalmente para que se instaure la enfermedad ya se ha tomado mucho tiempo para que eso pase. Ellos empiezan, como les decía ahorita, a restringir inicialmente cositas. Pero entonces, desde que empiezan a restringir cositas a que ya hacen pues cuadros casi de inanición en que no consumen nada, eso ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, decir que eso es un episodio único de corta duración realmente no es adecuado. Perfecto. Vamos ahora a una pausa. Recuerden que estamos hablando de trastornos de la alimentación, específicamente de la anorexia, con la doctora Carolina Agudelo. Susana tiene 4 meses de nacida y ya hace parte de Generación Sabia, como se conoce al grupo de menores de 1 año que son afiliados a Sabia Salud EPS. Dicha afiliación garantiza a este bebé su atención en salud. Un niño sin seguro de salud es un niño vulnerable, que puede morir en las puertas de un hospital en lo que conocemos como el paseo de la muerte. Sorani Úsuga, madre de Susana, desconocía que por hacer parte del régimen subsidiado podía afiliar a Susana. Antes no teníamos información de nada y todo lo hacíamos era así como
¿cómo se dice? Por instinto. Que ya es muchísimo mejor, ya sabemos a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Más de 6.000 menores de 1 año faltan por ser afiliados. El llamado es para que los padres se acerquen a la red Metro Salud y a las oficinas de Sabia Salud EPS a tramitar la afiliación. Medellín, todos por la vida. ¡Ay, ya! ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás! En la unidad hospitalaria de Manrique los partos son humanizados. Las madres gestantes están acompañadas por nanas que las guían y las apoyan en el trabajo de parto y después del nacimiento del bebé. Ellas están sobre todo para acompañar a la gestante explicándoles que es un dolor que va a ir aumentando, que es un dolor que va a ser constante, el proceso de respiración, de cómo van a hacer ese pujo eficiente. 37 nanas fueron capacitadas en temas hospitalarios, técnicas de respiración y lactancia materna. Fue bacano porque así le ayudan a uno en todas esas cosas del niño y el parto. Sobándome en la espalda, en la barriga también. Sí, muy bueno, porque uno no les ha enseñado eso, entonces ellas están aprendiendo cosas que uno quizás no supo. Los partos humanizados son una apuesta de la Alcaldía de Medellín por el derecho a la vida. Medellín, todos por la vida. Señora, ¿en qué barrio se encuentra? Cuénteme su situación, por favor. La Línea Amiga es un proyecto de la Secretaría de Salud que brinda orientación e información en temas de salud mental, salud familiar, salud sexual y adicciones. Dentro del área de salud mental trabajamos lo que tiene que ver con anorexia, trastornos de alimentación. Bueno, señora, con mucho gusto, en lo que les pueda colaborar, si alguna otra inquietud, nos puede volver a llamar. En el caso de la anorexia, en primera instancia se puede ser atendido por la psicóloga o por la trabajadora social, o ya cuando son situaciones biológicas se brinda el apoyo a partir de la enfermería, del proceso de enfermería. Tratamos de identificar con la orientación en qué fase está. De acuerdo a la fase sería el tratamiento, porque a veces es una fase de prevención, todavía se están empezando a presentar síntomas, pero no se identifica que haya una problemática como tal, entonces se puede abordar desde la atención psicológica solamente o desde el acompañamiento familiar con la atención psicológica, pero a veces uno identifica que ellos ya están en una fase de deterioro donde la persona incluso necesita hospitalización, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, de lo que indagamos a través de la línea, se le puede orientar a la persona a dónde acudir. Debes comer el alimento, mírate cómo estás. No quiero comer, no me gustó, no me gusta, no quiero comer. La comida está buena. Si usted en su familia, con su hija o con cualquier miembro de su familia ve síntomas relacionados con la anorexia, aunque no lo identifique con un problema como tal o no haya perdido peso, pero hay síntomas en que no come, pasa ayunos demasiado grandes, por favor puede llamar. Lo ideal es que llame antes. La línea le podemos brindar orientación, cómo identifica usted más fácilmente si la persona
tiene o no la dificultad y cómo abordar esta persona para que acuda a tratamiento de forma rápida y no esperar que se tenga una crisis o que se detenga el trastorno. La línea amiga 444-4448 y ella era Diana Marcela Lopera, trabajadora social. Nos estaban contando los servicios que ofrece la línea amiga y también cómo trabajan específicamente este tema de anorexia cuando tienen llamadas en ese sentido. 5 minutos, doctora Fanny, doctora Carolina, aprovechémoslo porque hay llamada y hay esta historia. Paciente se llama Iván. 1,74 de estatura, 86 kilogramos, tiene 62 años de edad y él intentando bajar de peso ha utilizado hasta laxantes, pero no los quiere utilizar más. ¿Qué debe hacer en una situación de estas? Bueno, en realidad cuando uno busca perder peso, uno tiene que asesorarse con respecto al plan de nutrición, porque la dieta que te sirve a ti no es la misma dieta que me sirve a mí, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la necesidad calórica la tiene que hallar un nutricionista y dependiendo de eso le debe dar una dieta o un plan alimentario adecuado. Lo que uno ve muchas veces es que los pacientes han incurrido en un montón de dietas, pero que son muy extremas. Entonces, coma solo harina una semana, grasa otra semana, y después el paciente pierde peso, pero pierde agua y empieza a recuperar, inmediatamente empieza a comer. Entonces, la idea es que no se saque ningún grupo de nutrición, o sea, las harinas, pues en general los carbohidratos, las grasas, las verduras, todo debe estar incluido. Lo que pasa es que lo que hay que aprender a manejar son las porciones. En ese caso, que se asesore bien con respecto al plan de alimentación. Ahora, si él considera, con lo que ya hemos hablado, que tiene algún trastorno alimentario, que consulte, porque muchas veces los pacientes con trastorno por atracones o bulimia nerviosa se benefician de tratamientos antidepresivos. Pues en realidad los tratamientos antidepresivos son el eje del tratamiento en estos pacientes porque disminuyen, digamos, como la obsesividad y la compulsión por comer. Eso también le ayudaría en caso de que en él se manifieste esa enfermedad. Muy bien, ahora vamos a Itagüí, atendamos a Carmen Jiménez que nos espera en la línea. Buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Cómo te ha ido? Buenos días, doctora, para felicitarlas por el programa. Muchas gracias. Gracias. Mi caso es que yo soy operada de bypass hace 6 años y yo pesaba 108 kilos y en este momento estoy en 56 kilos, pero yo sigo con mi problema. Yo me veo todavía obesa, yo me miro al espejo y me veo gorda. Yo uso mucho laxante. En este momento estoy operada, el sábado me operaron debido al colon porque produzco unas hernias. No sé si puede ser debido a que yo consumo laxantes constantemente, prácticamente diario tomo laxantes, porque yo como porciones pequeñas, pero de la misma problema que me veo tan gorda y la misma sociedad me hizo que con tantos años me discriminaron, entonces me veo con ese problema. No sé si todavía necesito ayuda o qué. Muy bien, Carmen, gracias Carmen. Por contarnos tu historia. Pasó de la obesidad ya. Exacto, y es muy frecuente encontrar eso. Los pacientes obesos, como tienen esta obsesión por perder peso, cuando ven que realmente logran perder peso se vuelven obsesivos por el incremento otra vez. En realidad en estos casos sí necesitan ayuda por psicología y por psiquiatría, porque una bulimia, porque una obesidad se puede convertir en una anorexia nerviosa y la anorexia nerviosa, como les dije, es una enfermedad crónica que tiene un montón de complicaciones. Con respecto a la alimentación, a la intolerancia a determinados alimentos, es común que con este tipo de cirugías bariátricas el paciente no tolere algunos alimentos, por eso necesitan que se les introduzcan lentamente a porciones muy pequeñas con relativa frecuencia para que el cuerpo vuelva a acostumbrarse de alguna manera. Una cosa muy importante es masticar despacio, porque los pacientes con bypass gástrico, por ejemplo, empiezan a ingerir alimentos de forma rápida, inmediatamente se llenan y ya dicen que no toleran el alimento y probablemente no es eso, sino la forma en que lo están consumiendo. Pero si ya pasaste a una extrema delgadez, estás perdiendo más peso del que debes, si te estás preocupando más de la cuenta por tu aspecto, sí es mejor que consultes. Doctora Carolina, muchas gracias, especialmente por orientar a nuestros televidentes. Muy amable. Bien, gracias doctora y a ustedes también por la participación y recuerden entonces que mañana estamos otra vez con un tema muy importante, vamos a las 11 de la mañana y vamos a hablar de seguridad alimentaria. Los dejamos por el día de hoy reflexionando sobre todo este tema de la anorexia, que pasen una feliz tarde.
este programa es para todos. Somos Plaza Mayor. Somos el corazón de Medellín. Bienvenidos. En Plaza Mayor ves a alguien que no parece de aquí.